Juan, capítulo 20, versículos 19 al 23. Dice la palabra del Señor. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quien remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Oremos. Padre bueno, gracias te damos, Señor, por poder leer y acercarnos nuevamente a tu palabra. En esta porción, amado Señor, en donde tu Hijo Jesucristo se revela después de la resurrección a los discípulos, allí en aquel lugar donde había tanto temor. Y es aquí, Padre, donde quizás venimos hoy delante de ti, con muchos temores seguramente, pero Padre, hoy queremos escuchar tu voz, la voz de tu Hijo, diciéndonos exactamente lo mismo: paz. Danos de tu paz, amado Señor, o ayúdanos más bien, a los que ya hemos experimentado tu paz, a saber vivir conforme a esa paz recibida. Y sí, amado Señor, primer día de la semana, en donde celebramos la resurrección de nuestro Salvador. Hoy estamos aquí presentes, Padre de la Gloria, haciendo lo que tu pueblo ha hecho desde el principio, ¿sí? Guardando el primer día de la semana para rendirte adoración y exaltar a tu Cristo resucitado. Gracias te damos, Padre, y rogamos de tu bendición en este tiempo de predicación, orando en Cristo Jesús. Amén. ¿Podemos tomar asiento, hermanos? Muy bien. Título del sermón: 3 palabras. 3 palabras. Paz, misión y autoridad. Ay, bueno, 4. Vale la I, ¿sí? 4 palabras. Paz, misión y autoridad. Todo eso converge en esta escena. Y quiero introducirme al sermón de esta manera, hermanos. Hay momentos en la vida cristiana en que nosotros anhelamos una manifestación más clara de la presencia del Señor, ¿cierto? ¿No le ha pasado? Señor, hazte presente. Señor, permíteme verte. Señor, permíteme contemplarte. Hermanos, nosotros pensamos que si pudiéramos contemplar la gloria con mayor claridad, si pudiéramos percibir de una manera más palpable el poder y la realidad de Cristo, yo creo que nuestra fe sería fortalecida y nuestras dudas desaparecerían. Y yo creo que es así, ¿verdad? Y ciertamente, hermanos, hay algo profundamente transformador en contemplar a Cristo. El día en que dejemos de contemplar a Cristo, sencillamente es que nos hemos vuelto tan fríos y tan duros como lo es una piedra. Debemos contemplar al Señor. Siempre que vayamos a la Escritura, allí debe estar nuestro tiempo de contemplación. Cuando oramos, cuando cantamos, cuando nos reunimos, venimos a contemplar al Señor. Pero hermanos, si usted pone su mirada en lo que encontramos acá en estos versos, eso fue lo que ocurrió. Al contemplar al Cristo resucitado, ellos no volvieron a ser los mismos. No volvieron a ser los mismos. Después de que ellos se encontraron con el Señor resucitado, recuerden, fueron las mujeres. Bueno, este texto de Juan no lo cita, pero sí en
evangelios sinópticos nos muestran que las mujeres que iban con María se encontraron con el Señor resucitado. María se encontró con el Señor resucitado. Pedro y Juan, ellos fueron testigos de lo que hubo allí. ¿Y esto en qué se convirtió? En que hubo un asombro. Hubo incluso adoración, las mujeres adoraron. María quiso hacer lo mismo. Hubo gozo. Esa es la respuesta, hermanos. Esa es la respuesta de uno contemplar a Cristo resucitado. Y yo creo que es genuino, hermanos, que nosotros en la contemplación nos asombremos de lo maravilloso que es nuestro Dios, el Señor Jesucristo. Y que por ende esto nos llene el corazón de júbilo y de gozo y que nos lleve a adorarle. Esto es apropiado y es necesario cuando Cristo se revela a su pueblo. Pero déjeme decir una cosa. Existe un gran peligro cuando pensamos que el único propósito, cuando Cristo es revelado, cuando se nos revela en la Escritura, cuando se nos revela en nuestros tiempos de piedad, yo creo que hay un gran peligro y es que simplemente creemos que se trata de contemplar. Cuidado, no estoy diciendo que contemplar esté mal, no, sino que hay algo más, ¿sí? Nosotros no podemos caer en el error como si el Señor se manifestara únicamente para impresionarnos, para emocionarnos o para producir una experiencia memorable en medio de nosotros. Si usted ha leído conmigo este pasaje, usted va a encontrarse que la Escritura nos presenta un patrón que va más allá. Cada vez que Dios se revela en su palabra, cada vez que Él revela su poder y se deja ver a sus siervos, esa revelación viene acompañada de responsabilidades. Claro, hay tiempo de contemplación, hay tiempo de admiración, de adoración, pero eso va acompañado de responsabilidades. ¿Se acuerdan de Abraham? ¿Dónde estaba Abraham? En Ur de los Caldeos. El Señor se revela a este hombre, a este caldeo, a Abraham, pero no queda allí la cosa. El Señor le da una instrucción: sal de esa nación, sal de allí. Cuando el Señor se reveló a Moisés, claro, maravilloso, majestuoso, quítate las sandalias, Moisés, porque la tierra que pisas es santa. Claro, Dios estaba revelando a Moisés, pero las cosas no quedaron allí. El Señor le dio una instrucción: ve a Faraón. Piensa en Isaías. Cuando Isaías tiene esa visión de estar en la presencia del Señor, claro, él quedó admirado de la santidad, de la majestad de Dios, que incluso lo hizo verse a sí mismo y decir: ay de mí que soy muerto. Pero las cosas no quedaron allí en la contemplación, sino que Isaías en ese momento fue comisionado para profetizar. Ahora, para no irnos tan lejos, hace 15 días estuvimos observando el caso de María Magdalena, ¿cierto? Se encuentra con el Señor resucitado. El Señor la llama María. Ella responde feliz, gozosa, Raboni, ¿sí? Y al parecer quiso rendir adoración tendida a sus pies, abrazándole. Y es cuando el Señor le dice: no me toques, ¿sí? No me retengas. ¿Se acuerdan? El caso de María es lo mismo. Ella pudo haber quedado allí en ese momento contemplativo, pero no. La escena avanzó. ¿Por qué? Porque María fue comisionada a llevar un mensaje a los discípulos. Y así es como, hermanos, nosotros vamos a enfrentarnos a este pasaje. ¿Por qué? Porque, hermanos, la presencia de Dios, escuche bien, nunca tiene como propósito final nuestra comodidad de estarnos quietos, sino que tiene como propósito la transformación nuestra y la obediencia. Por eso, hermanos, al acercarnos a este pasaje, debemos preguntarnos: ¿qué hace Cristo con aquellos a quienes se revela?
porque va a ocurrir algo. Si alguien dice, Cristo se reveló a mi vida, pero no ha hecho nada en mi vida, y yo estoy tan quieto, tan estancado como el agua de un charco, pues algo está pasando, o es más, algo no está pasando. Mire, Juan nos va a mostrar que el Señor resucitado no solamente se presenta a sus discípulos, sino que también los va a preparar para una tarea. Les va a dar una misión. Les va a poner en una carrera de allí en adelante que ellos deben ejercer. Hermanos, el Cristo vivo, ¿qué hace? Va a reunir a los suyos, los va a equipar y los va a enviar. Ese es el orden que encontramos en la Escritura. Se revela a los suyos, sí, los equipa y los envía. Eso es lo que tenemos en estos versículos que vamos a estudiar. Esa es la realidad, hermanos, que no solamente ocurrió en el primer siglo, sino es la misma realidad que hoy ocurre en medio de la iglesia del Señor. Cuando Cristo es revelado por medio de la predicación de la palabra, claro, ha de producir asombro, ha de producir adoración, pero hermanos, el asunto no termina en el asombro, sino que la revelación de Cristo va a conducir a ese creyente a una vida de servicio, de responsabilidad y de obediencia delante de Él. Lo va a mover, le va a poner tareas. Por eso, hermanos, yo creo que la manera de arrancar es preguntándonos cómo es que podremos nosotros obedecer a esta misión encomendada, o cuál es la misión encomendada, ¿sí? Sí, nos jactamos de que Cristo es maravilloso, de que Cristo y todos sus atributos, de que Cristo y toda su obra, sí, está bien. Pero el Señor tiene que hablar, tiene que decir. Y aquí lo encontramos. El Señor va a enviar a los suyos, les da una tarea, les da una misión. ¿Cuál es nuestra tarea? ¿Cuál es nuestra misión? Debiéramos preguntarnos. Pero antes de hablar de una misión, debemos hablar dónde se asienta esa misión. Me explico. ¿Cómo sabemos que esa misión es para mí y no para otro? Bueno, eso es lo que este pasaje nos va a responder en los primeros dos versículos 19 y 20. Allí usted va a encontrar, que será nuestro primer punto del sermón, y es que el Señor resucitado, ¿qué hace? Saluda a su pueblo con paz. Sí, Él se revela con ese saludo, con un saludo de paz. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque eso nos va a identificar si realmente somos los llamados para esa misión o no. Y ya me voy a explicar. Versículos 19 y 20. Dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, ¿cuál día? ¿Cuál es el mismo día? El mismo día de lo que había pasado con María Magdalena, ¿sí? Y con sus discípulos. Primer día de la semana, domingo. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, y bien lo dice Juan, el primero de la semana, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Antes, escúchelo bien, antes de que nuestro Señor Jesucristo encomiende una misión, antes de conferirles incluso autoridad, el Señor resucitado saluda a sus discípulos con unas palabras que resumen los beneficios de su obra redentora. ¿Cuál es esa palabra que resume la obra redentora de Cristo? Paz. Paz. La obra redentora de Cristo produjo paz. Hermanos, la escena que Juan está describiendo acá es muy significativa. Y quiero sí que lo tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque los discípulos están reunidos en un mismo lugar. Qué interesante, ¿no? Están reunidos en un mismo lugar. No, cada quien no estuvo en su casa. No, se reunieron en un mismo lugar. Pero ahora, ¿quiénes estaban allí? ¿Podemos saberlo? Sí, podemos saberlo. Este mismo evangelio de Juan nos dice que en ese mismo lugar estaban todos menos Tomás. Y usted lo puede leer en Juan 20:24. ¿Cierto? Estaban todos menos Tomás.
De esta manera, hermanos, que al menos en ese lugar estaban presentes 10 de sus discípulos. Al menos 10 de sus discípulos. ¿Por qué? ¿Dónde estaba el otro? Bueno, Tomás no está, no sabemos dónde estaba. ¿Y dónde estaba el otro? Ya se había suicidado, ya se había quitado la vida. El otro era Judas. Entonces, por eso, al menos 10 estaban acá. Pero hay un detalle que nos presenta el Evangelio de Lucas en el capítulo 24, versículo 33. ¿Sí? Lucas, en ese capítulo 24, añade que también en este lugar habían otros discípulos reunidos con ellos, con los apóstoles. Habían otros. Es más, cuando se nos habla, porque ese capítulo 24 viene precisamente de comentar la aparición del Señor Jesucristo a los discípulos en el camino de Maús, y ya después cuando ellos dicen, no ardía nuestro corazón, y etcétera, etcétera, dice la Escritura que se devolvieron esa misma noche a Jerusalén. ¿A dónde? Lo que dice acá, donde estaban los apóstoles con otros discípulos. Entonces, hermanos, no se trataba de una reunión dispersa, no, era una reunión donde realmente los creyentes decidieron estar juntos en el primer día de la semana. Habían creyentes congregados alrededor de ¿qué? Bueno, Juan nos dice que alrededor del temor, pero también había una maravilla. Había algo en medio de ellos, algo alentador, algo esperanzador. Cristo había resucitado. Ya estaban esos comentarios allí. Sin embargo, hermanos, como bien les digo, aquella reunión sí estaba marcada por el temor, porque así nos lo presenta este capítulo 20 del Evangelio de Juan. ¿Por qué había temor? Bueno, Juan nos dice que estaban las puertas cerradas, porque tenían miedo ¿a quién? A los judíos. Si esto hicieron a nuestro maestro, ¿qué no harán con nosotros? Y estaban encerrados por miedo. Los acontecimientos de los últimos días habían sacudido profundamente a los discípulos. Habían visto, sí, a su maestro siendo arrestado, injuriado, golpeado, juzgado y crucificado. Eso lo vieron. Y aunque ya habían comenzado a circular esas noticias acerca de la resurrección, todavía estaban con miedo. Estaban con incertidumbre, había cierta confusión. Y es precisamente, hermanos, en esa condición, en medio de ese escenario, donde el Señor Jesucristo aparece. Aparece en un recinto cerrado. Están reunidos los discípulos, pero el Señor no los encuentra predicando. El Señor no los encuentra conquistando Jerusalén, ¿no? No los encuentra ejerciendo algún tipo de autoridad, los encuentra escondidos. Los encuentra escondidos. Ahora, ¿usted qué haría? Ustedes, ¿cuánto les enseñé? Y mire, ustedes ahora agazapados, escondidos, ¿no ven que he resucitado? Hay poder, hay victoria. Hermanos, el Señor no llegó con palabras de reprensión. No lo reprendió. No les recordó, y lo pudo haber hecho, no les recordó, ustedes, los que me abandonaron, ustedes, los cobardes. No, nunca les dijo eso. ¿Sabe qué les dijo? Paz a vosotros. Maravilloso. Paz a vosotros. Hermanos, esta paz no debe entenderse como un simple saludo de cortesía. ¿Sí? Sí, el Señor estaba saludándoles como saludaban los antiguos judíos, etcétera. No. Esto no era un simple saludo. Cristo lo que está haciendo con esas palabras, paz a vosotros, está anunciando el resultado de su obra que acaba de consumar. Va a la cruz, muere por los pecados de ellos, que eran enemigos de Dios. Ahora muere por ellos, hace la paz con el Padre. ¿Y qué les dice? Completado. Todo está hecho. Paz a vosotros. Hermanos, por eso es que alguien lo decía de una manera muy interesante. Este paz a vosotros es el complemento perfecto de lo que el Señor dijo en la cruz. Consumado es.
¿Qué se consumó? La paz con Dios. La paz con Dios. La guerra entre Dios y su pueblo había terminado. Ya no son enemigos. La reconciliación ha sido obtenida. El pecado ha sido expiado. La justicia divina ha sido satisfecha. Dios ya no está airado con su pueblo. Ya alguien pagó. Él ya derramó su ira, toda su ira sobre su Hijo Jesucristo. Ahora que queda paz. Paz. Por eso, hermanos, resulta muy, pero muy interesante que Juan introduzca esta aparición diciendo aquel mismo día, el primero de la semana. ¿Qué celebramos el domingo, hermanos? La reconciliación que consiguió Cristo en la cruz a favor nuestro. Por eso con gozo venimos el domingo a decir gracias Dios por la paz que ahora hay en nosotros. Hermanos, la expresión parece, yo creo que innecesaria a primera vista decir aquel mismo día, el primero de la semana. ¿Por qué Juan tuvo que estar diciendo ello? Mire, Juan pudo haber dicho simplemente aquella noche, ¿sí? Aquella noche estaban reunidos. Sin embargo, no, eso no hace Juan. Él quiere que sus lectores, que nosotros relacionemos, debe existir esa relación entre la aparición con el día de la resurrección. Así nos enseña el Señor, que relacionemos esos dos elementos, la aparición del Cristo resucitado con el día en que ocurrió. Hermanos, el primer día de la semana se convierte desde ese entonces en el día en que el pueblo de Dios recuerda la victoria de Cristo sobre el pecado, sobre la muerte, sobre el infierno. Por eso nos reunimos el domingo. Es el día en que el Señor resucitado se reúne con los suyos. Es el día en que la iglesia recuerda que la paz anunciada por Cristo fue asegurada por medio de una tumba vacía. Por eso, hermanos, los cristianos del Nuevo Testamento comenzaron a reunirse en el primer día de la semana. No se trataba simplemente de un cambio de calendario. Era una confesión pública de que la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo había sido consumada y que una nueva creación había comenzado en Cristo Jesús. Celebramos una nueva creación, hermanos. Cada día del Señor nos ha de recordar a nosotros, su iglesia, la misma verdad que escucharon esos discípulos aquella noche. ¿Qué? Que por medio de la muerte, que por medio de la resurrección de Cristo, ahora tenemos paz con Dios. Eso celebramos. Sin embargo, hermanos, nuestro Señor Jesucristo no solamente pronuncia paz, sino que también les muestra las evidencias de la paz. ¿Cuáles evidencias? Sigue diciendo, y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. ¿Qué hay allí? Las evidencias de la paz. Esas son evidencias. Hermanos, la paz tiene un fundamento sólido. No es una emoción pasajera. No es un deseo de bienestar. No es que hoy estoy bien y mañana, amanecí medio tristón. No. La paz tiene un fundamento certero. Descansa sobre una obra histórica y una obra que es objetiva. Esas heridas visibles de nuestro Salvador, ¿sabe qué hacen? Nos recuerdan que que esa paz fue comprada a precio de sangre. Cuando nos encontremos con nuestro Cristo, esas marcas estarán allí para testificar que hay paz entre nosotros y Él por Cristo. Hermanos, esto no es nuevo, me explico. Esto ya había sido anunciado en el Antiguo Testamento. Si usted va al libro de Isaías, en Isaías 53, versículo 5, usted va a encontrar esto. Isaías 53, 5. Allí dice, el castigo de nuestra paz fue sobre él. ¿Cómo? El castigo de nuestra paz, es decir, lo que compra la paz es mi castigo, el castigo que yo merecía fue sobre Cristo.
Y ese fue el resultado, paz. El apóstol Pablo también lo supo definir en Romanos 5:1. Romanos 5:1, cuando dijo, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, ¿por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, la paz que Cristo anuncia es la paz que Él obtuvo. Por eso el resultado es inmediato. ¿Qué puede ocurrir cuando el Cristo resucitado se aparece en medio de sus discípulos, de ese pueblo por el cual Él murió? ¿Qué puede ocurrir cuando les dice paz a vosotros, cuando les muestra las marcas de sus manos y de su costado? ¿Qué puede ocurrir? Pues el resultado no puede ser otro que el que dice aquí el Evangelio de Juan. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Regocijo, hermanos. Por eso el día domingo es un día de santa reverencia, santo gozo, perdón, o de reverencia gozosa. Un equilibrio perfecto, en donde no venimos como cabras locas, es que estoy tan feliz que hago lo que quiera. No, eso está gobernado por la reverencia, pero tenemos gozo. Tenemos gozo, ¿por qué? Porque Cristo ha alcanzado lo que era imposible para el hombre, paz para con Dios, paz. El miedo, ¿qué ocurrió? Comenzó a desaparecer. Ese miedo comenzó a diluirse cuando ellos contemplaron al Cristo resucitado, cuando vieron al Señor Jesucristo que había vencido la muerte. Sí, hermanos, es verdad, debemos contemplarlo. Como bien les decía en la introducción, la presencia del Cristo resucitado siempre, siempre ha de transformar una reunión que está dominada por miedo en una reunión llena de gozo al contemplarle a Él. Y esta es una lección fundamental para nosotros y para la iglesia de todos los tiempos, hermanos. Y es que siempre debemos partir de lo que hizo Cristo a favor mío. Y también de sabernos ver lo que éramos antes de Cristo, enemigos de Dios. Llega Cristo y Él en su obra permite que ahora tengamos paz para con Él. ¿Y esto ocurre antes de qué? Antes de ser enviados, antes de ser utilizados como sus siervos, antes de ser mandados para una misión. Por eso yo les decía que antes de ponernos a trabajar, antes de decir tenemos que hacer, pues tenemos que contemplar a Cristo y lo que Él hizo a favor nuestro. Porque si la paz de Cristo no está en mí, pues ¿qué labor voy a hacer? ¿Cómo qué labor voy a hacer? Y esto nos lleva precisamente al segundo punto. Y es que el Señor resucitado envía a su pueblo en misión. ¿A cuál pueblo? Al pueblo de paz. Al pueblo de paz. Versículos 21 y 22. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Es interesante esta porción, amados hermanos, porque nos va a traer mucha luz de cuál es nuestra misión en esta vida. Aquí, tenga en cuenta una cosa, el orden es importante. Así como en su casa, cuando usted no encuentra algo, es por causa del desorden. Cuando usted tiene todo ordenadito, usted va a encontrar las cosas y poder echar mano de lo que está necesitando. Y aquí es exactamente igual. El orden es sumamente importante. ¿Por qué lo digo? Porque el Señor no comenzó con la misión. El Señor comenzó fue con la paz. Y por eso repite nuevamente esas palabras, paz a vosotros. Hermanos, antes de enviarnos al mundo, Cristo quiere que comprendamos que por medio de su muerte y de su resurrección, la enemistad entre Dios y nosotros ha sido quitada. Eso es lo primero y eso es lo que hace el Evangelio. Nos muestra lo que antes éramos y ahora lo que somos en Cristo. Y allí somos fortalecidos. Somos fortalecidos. Por tanto, hermanos, la misión,
ahora sí, hablando de la misión, nace precisamente desde la reconciliación, no al revés. El orden es importante. La misión nace es de la reconciliación. Antes de ser enviados, los discípulos, nosotros debemos comprender quiénes somos y lo que Cristo ha logrado por nosotros. Eso es lo primero. Hermanos, nosotros no somos embajadores que intentan alcanzar la paz. No, somos embajadores que anunciamos una paz que ya ha sido obtenida por el Señor Jesucristo. Eso es lo que somos. Y por eso hacemos lo que hacemos. De hecho, hermanos, yo creo que existe una relación que es inseparable entre la paz de Cristo, esa paz que Él concede, y la misión que Cristo encomienda. Por eso sería absurdo pensar que una persona diga, voy a hacer la obra de Cristo, y es un enemigo de Dios. Es imposible. Es absurdo. Aquí nos muestra que no. Usted tiene que ser amigo de Dios. Tiene que haber sido reconciliado para que sea enviado a una misión, para que le sea otorgada una tarea. Hermanos, el contenido mismo de la misión surge del Evangelio de la paz. Importante. No es una misión cualquiera. La misión que nos ha sido encomendada surge de lo que Cristo ha hecho a favor nuestro. Él alcanzó la paz. Pues la misión tiene que ver con la paz, tiene que ver con eso. ¿Cuál sería la misión entonces para los discípulos del Señor, si tiene que ver con la paz? Predicar la reconciliación. Esa es la misión. ¿Qué tendrían que anunciar estos hombres al mundo? Pues precisamente aquello que ellos mismos han recibido. Que por medio de Jesucristo, solo por medio de Jesucristo, hay perdón de pecados. Y que pueden ser reconciliados con Dios. Entonces, lo que Cristo ha hecho a mi favor, lo que yo he experimentado por la obra de Cristo, ahora sé qué hacer para con los demás. Hermanos, la misión cristiana consiste en proclamar de donde antes había enemistad y ahora donde puede haber paz. Esa es la misión nuestra. La misión nuestra es decir, el hombre está condenado, pero ahora puede ser perdonado. La misión nuestra es hablar de la distancia tan grande que hay entre el hombre caído, el hombre pecador y Dios, y puede predicar la reconciliación que hay por medio de Cristo. Esa es la misión de la iglesia. Por eso, hermanos, la paz que Cristo concede no tiene como propósito producir una vida pasiva. Eso no cabe en la mente. Eso no cabe en el razonamiento de la Escritura. Dios no hace la paz con el hombre para que quede allá inerte, como un mueble que no se mueve. No, Dios hace la paz con el hombre para hacer de él un siervo al cual se le delega una misión. Quien ha sido reconciliado es llamado a anunciar la reconciliación. Aquel que ha recibido la paz con Dios es llamado a proclamar el evangelio de la paz. A eso hemos sido llamados. Pero entonces usted dirá, bueno, sí, lo entiendo. El Señor me ha perdonado. El Señor ha permitido que tenga paz para con aquel que es todopoderoso. Lo ha permitido. Y ahora lo más natural es que el Señor me encomiende la misión de predicar el evangelio de la paz. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Pues hermanos, lo primero que debemos tener en cuenta es que la misión de la iglesia es de la misión de Cristo. Él es nuestro ejemplo. Él es nuestro ejemplo. Por eso las palabras del Señor Jesucristo al finalizar el versículo 41. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Ahí está la misión. O la manera de cómo hacer la misión. De la misma manera como el Padre me envió, ahora también yo los envío. Mire, durante todo este libro,
A lo largo de todo el Evangelio de Juan, el Señor se ha presentado como el enviado del Padre. Una y otra vez. El Padre me envió, yo vine a hacer la voluntad del Padre, no hay nada que yo haga que no sea lo que el Padre me ha mandado. Reiteradamente, hermanos, nuestro Cristo fue enviado ¿para qué? Para revelar al Padre. Eso lo dijo el Señor Jesucristo. Él también dijo que Él fue enviado para hacer la voluntad del Padre. También en este evangelio encontramos que el Señor Jesucristo dijo que Él fue enviado para buscar y salvar a los perdidos, a los que el Padre le había dado. También el Señor Jesucristo en este evangelio dijo que Él fue enviado para dar su vida por sus ovejas. Él fue enviado para eso. Eso lo está diciendo. Ahora, cuando Él ya concluye precisamente su ministerio terrenal, cuando Él ya concluyó con su obra redentora, el Hijo ahora envía a sus discípulos. Envía a sus discípulos. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Ahora, esto no significa, escuche bien, esto no significa que la iglesia continúe con la obra expiatoria de Cristo. Es decir, listo, el Señor Jesucristo hizo sacrificio, pues nosotros también vamos a hacer sacrificio. ¿Sí? No, eso no significa. ¿Por qué? Porque la obra de Cristo es única y fue hecha una vez y para siempre. Es irrepetible. Ningún creyente, ninguno puede añadir absolutamente nada a la redención consumada en la cruz. No podemos añadir absolutamente nada. Entonces, ¿a qué nos envía el Señor? ¿Cómo es que tú dices, como me envió el Padre, y el Padre lo envió a morir en la cruz, así también yo os envío? Pues hermanos, lo que significa es que así como Cristo fue enviado al mundo para dar a conocer al Padre, ahora los discípulos de Cristo somos enviados para dar a conocer a Cristo. Porque Cristo es el único camino al Padre. Esa es nuestra misión, dar a conocer a Cristo. Y por eso es que aquí existe una cadena de autoridad y misión que atraviesa todo el pasaje. El Padre envía al Hijo, el Hijo envía a la iglesia. Así es. Por tanto, hermanos, la iglesia no es la que define la misión. No nos creamos tan inteligentes de decir, misión de la Iglesia Bautista Reformada de Zipaquirá es, hermanos, eso es ser presuntuoso. Nosotros no somos los que imponemos nuestra propia misión. Nosotros recibimos la misión que Cristo nos ha encomendado. Por eso la pregunta más importante nunca va a ser, ¿qué queremos hacer? ¿Sí? Venga, pongámonos de acuerdo y miremos a ver, ¿qué nos proponemos hacer? No, sino ¿qué es lo que Cristo quiere que hagamos? ¿Cuál es la misión que Él nos ha encomendado? Y es a eso, y solamente a eso, a lo que los discípulos reunidos en el día domingo serían instruidos, conforme a su palabra. Ahora, dicho esto, hermanos, debemos también saber que los discípulos son preparados para una nueva etapa en la historia de la redención. Eso sí es importante. Lo que está ocurriendo aquí es una transición, pero abismal. Se está dejando atrás las cosas viejas para ahora adentrarse en lo nuevo. Los discípulos tienen que ser enseñados, tienen que ser preparados para esa nueva etapa en la obra de redención. ¿Qué queda por hacer? Pues bueno, los hombres que están delante del Señor Jesucristo, ¿quiénes son? ¿Son incrédulos? Son creyentes, ¿verdad? Son creyentes. Han sido regenerados. Han abandonado todo para seguir al Señor Jesucristo. Esos hombres allí reunidos han confesado que Él es el Señor, que Él es el Cristo. Estos hombres que están allí reunidos han sido limpiados, lavados por la palabra. Sin embargo, todavía no
han experimentado el Pentecostés. Están en lo antiguo a esperas de lo nuevo. No han experimentado el Pentecostés. No han recibido el poder de lo alto. Cuando el Señor les dijo, es necesario que yo me vaya. Es necesario que yo me vaya para enviarles a otro consolador y recibiréis poder. Pero todavía no ha ocurrido. Eso hace, hermanos, que estos hombres en este lugar se encuentren en un momento de transición. El ya, pero todavía no. El ya, pero todavía no. Yo le pregunto, en ese momento, allí, los discípulos, delante del Señor resucitado, yo le pregunto, ¿la obra redentora ha sido consumada? Sí, no lo dude, la obra redentora ha sido consumada. Cristo ya ha muerto, ha resucitado. Yo le pregunto, ¿el Señor resucitó? Sí, resucitó. Pero aún la ascensión no ha ocurrido. El Señor no ha subido al Padre. Y por tanto, Él no ha enviado lo que prometió. Yo os enviaré. Cuando vaya al Padre, yo os enviaré. Queda algo por venir. La venida poderosa del Espíritu Santo no ha llegado a la experiencia de la iglesia, de los discípulos. Mire, durante siglos, la iglesia del Señor, los creyentes habían esperado las promesas de un nuevo pacto. Lo leíamos hace 8 días desde Jeremías 31, pero también lo dice Ezequiel 36, cuando dice, en ese nuevo pacto dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Prometido. Y eso lo estaban esperando los creyentes del Antiguo Testamento. Y todavía estos discípulos no lo habían experimentado tampoco. Esas promesas, sí, están ahora muy cerca, están a punto de ser alcanzadas. Una nueva manifestación de Dios de una manera histórica, como nunca. Los discípulos están allí, sí, siendo preparados. ¿Para qué? Para convertirse en los testigos oficiales de Cristo resucitado. Hasta el momento ellos no han predicado al Cristo resucitado. No lo han hecho. Y para eso necesitan el poder del Espíritu de Dios para testificar al Cristo resucitado. Hasta el momento, estos discípulos no han enseñado la doctrina de los apóstoles, el fundamento apostólico de la iglesia del Nuevo Testamento, porque para eso se necesita el poder del Espíritu Santo. Por eso, hermanos, este encuentro no solamente mira hacia atrás, no mira solamente a la cruz, no mira solamente a la tumba vacía, sino que también está mirando al Pentecostés. Está mirando hacia el Pentecostés, está mirando a la expansión mundial del evangelio. Están allí agazapados los discípulos del Señor. Ellos no saben con qué se van a encontrar. Ellos no saben la dimensión de la misión que les va a encomendar el Señor. Y para eso necesitan el poder del Espíritu. ¿Y qué hace el Señor? Maravilloso Señor. Él, como majestuoso predicador, les ayuda en su debilidad. Y el Señor les ayuda. ¿Sabe cómo es un predicador para ayudar a enseñar un texto difícil? Lo ilustra. Y eso hace el Señor. Ayuda a la debilidad de estos discípulos con una ilustración, con un símbolo. ¿Cuál es ese símbolo? Cuando dice, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Sí, hermanos, el soplo de Cristo anticipa la obra capacitadora del Espíritu Santo como un símbolo. Hermanos, a lo largo de la historia de la iglesia se han propuesto diversas interpretaciones sobre estas palabras, que Cristo sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Se han dicho muchas cosas. Sin embargo, hermanos, siempre acuérdense
de esta regla de interpretación. El contexto lo es todo. El contexto lo es todo. El contexto nos indica que Jesús no está describiendo aquí el cumplimiento definitivo de la promesa de Pentecostés. No. Claro, aunque la nueva era ya ha sido inaugurada por la resurrección y ya ha comenzado, hermanos, el derramamiento público del poder del Espíritu Santo sobre la iglesia vendría en el día del Pentecostés, que no había pasado. Estaba en el futuro, sí, en el futuro inmediato, y se consumaría en lo que tenemos allá en el libro de Hechos. Cuando usted coge su Biblia, bueno, hay algunas traducciones que al libro le llaman Hechos de los Apóstoles. Pero yo creo que es un mal título. Ese libro se llama Hechos del Espíritu Santo por medio de sus apóstoles. Porque eso es lo que encontramos, hermanos. La iglesia es empoderada por el Espíritu Santo para que pueda cumplir con la misión que el Señor les ha encomendado. El acto de soplar aquí en Juan 20, el acto de soplar sobre ellos funciona como una señal visible, funciona como una promesa, funciona como una garantía de lo que ellos van a recibir plenamente. Ahora, esto no era para nada apático al pensamiento judío de ese tiempo. Esto les trajo a estos judíos un recordatorio. ¿Qué les pudo haber recordado el soplo de Cristo en ese momento? Bueno, la imagen recuerda varios momentos importantes en la Escritura, cuando menos dos, ¿sí? Recuerda a Dios soplando aliento de vidas en Adán, ¿se acuerdan? Pero hay algo que ocurrió en Ezequiel 37. Ahí hay un pasaje muy particular. ¿Cómo se llama ese pasaje? El Valle de los Huesos Secos. Es decir, el soplo de nuestro Cristo sobre estos discípulos recuerda precisamente la visión del Valle de los Huesos Secos de Ezequiel 37, donde el Espíritu trae vida al pueblo de Dios. Y quiero leer el versículo 9, Ezequiel 37, 9. Dice, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y vivirán. Hermanos, recuerde, estos discípulos no estaban muertos espiritualmente. Estaban vivos, ya eran salvos, regenerados, pero necesitaban el poder del Espíritu, una nueva administración, una nueva manera de cómo el Espíritu se iba a mover en medio de los creyentes del Nuevo Testamento para ejercer la misión apostólica. Nuestro Cristo mismo es ahora quien sopla sobre los discípulos, anticipando la nueva era que está comenzando. Y yo creo, hermanos, que el mensaje es muy, pero muy claro. La misión que les espera no podrá cumplirse mediante la fuerza humana. No se puede. No se puede. No se puede predicar de Cristo si el Espíritu no está con él. Es más, esos hombres habían demostrado que eran bastante limitados, ¿sí? Muy limitados. Habían visto todas las proezas del Señor Jesucristo, vieron cómo Él caminó por el agua, vieron la multiplicación de panes y peces, vieron cómo levantaba a un cojo, vieron una cantidad de milagros. Y en el momento más duro, ¿qué hicieron? Huyeron. Dudaron. ¿Será que Él era? ¿Se acuerdan los discípulos del camino de Maús? No, es que han matado al que creíamos que era. Dudaron. Y aquí los tenemos ¿cómo? Con miedo. Estos hombres manifestaron sus limitaciones. Por tanto, hermanos,
¿Qué necesitaban? Ser transformados por un poder sobrenatural, por el poder del Espíritu Santo. Y es así que la expresión que nos presenta aquí Juan es eso, es la promesa que se va a cumplir. Es así que esta expansión de la iglesia será posible únicamente cuando el Espíritu Santo se pose sobre ellos. No descansaría, hermanos, en la capacidad de los apóstoles, sino en la obra del Espíritu de Dios. No hay otra manera. Por eso, hermanos, como bien les digo, el libro de Hechos mostrará una y otra vez que el verdadero protagonismo de la misión no son los hombres, es el Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Dios. Claro, actuando a través de hombres débiles, para que la jactancia no sea la del hombre, sino toda la gloria sea para el Señor. Por eso, hermanos, la misma iglesia que recibió paz de Cristo es la iglesia que es enviada por Cristo. ¿Tiene sentido? Y la misma iglesia que es enviada por Cristo debe depender plenamente del Espíritu de Cristo para poder cumplir con su misión. Entonces ya tenemos una misión, pero que esa misión se ajusta es a la realidad espiritual, la paz que hay en Cristo. Pero ahora, ¿cómo van a ejecutar esa misión estos hombres? Necesitan autoridad. Necesitan autoridad. Y ahora, ¿con qué autoridad van a realizar esa misión? Y es aquí donde llegamos al tercer punto del sermón. Y es que el Señor resucitado confiere autoridad a su pueblo. ¿De dónde más? Sino de Cristo. El Señor resucitado confiere autoridad a su pueblo. Hermanos, a quienes, dice el versículo 23, a quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Un verso bien complejo, bien difícil, pero sí, insisto, tengamos en cuenta el contexto. Después de conceder la paz a sus discípulos, después de enviarlos al mundo con una misión, hermanos, el Señor, ¿qué hace? Les confiere autoridad, una autoridad necesaria para poder llevar a cabo esa tarea. ¿Cómo? ¿De qué otra manera el mundo va a creer si no tienen la autoridad de Cristo? Deben llevar una autoridad de aquel que hace la paz para con Dios. Por eso aquí el orden nuevamente es importante, muy importante. Hermanos, la autoridad no precede a la paz ni a la misión. A nosotros no se nos da autoridad antes de tener paz para con Dios. Hay quienes la han usurpado, toman una autoridad que no les ha sido dada, pero aquí es al contrario. Cristo, fíjese, Cristo no está formando una clase privilegiada de hombres con poderes extraordinarios, porque eso también es importante tenerlo. Primero, la autoridad yo no la busco y no me la gano de sí mismo, es Dios quien me la da. Y por otro lado, esa autoridad no es para un grupo exclusivo. Esa autoridad está preparada, es para sus discípulos, para cumplir fielmente la obra que Él les ha encomendado. Piensen esto. La autoridad está de manera inseparable ligada a la misión que el Señor les acaba de conferir. ¿Tienen una misión? Sí. ¿Cuál? Predicar a Cristo resucitado. Predicar la paz que hay para con Dios en Cristo. ¿Y ahora qué hace el Señor? Les da autoridad para que puedan cumplir esa misión. Van pegaditas también. Entonces, por eso, hermanos, yo creo que no debiéramos preguntarnos ¿cómo podemos, o más bien, me explico, el caso no es salir a hacer una obra sin medir la magnitud de lo que estamos diciendo. ¿Cómo nos han de creer con lo que estamos diciendo?
Es que yo creo, es que a mí me parece, es que es lo más lógico. No, eso no son argumentos. Los argumentos son de dónde es que tenemos autoridad nosotros. ¿Autoridad para qué? Pues para lo que dijo el Señor, para remitir o para retener pecados. Impresionante, ¿no? A quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Y aquí es importante que nosotros nos detengamos a examinar qué significan esas palabras de remitir o retener. Hermanos, la autoridad que el Señor nos ha dado no consiste, escucha bien, no consiste en perdonar pecados. Nosotros no hemos sido llamados para perdonar pecados. ¿Me explico? Eso es lo primero que debemos nosotros afirmar con firmeza. Y es que este texto no significa que los apóstoles o los posteriores ministros de la iglesia recibieron la capacidad para perdonar los pecados por sí mismos. No. La escritura es muy clara en este punto. ¿Quién es el único que puede perdonar pecados? Solo Dios. Nada más que Dios. Cuando los escribas, ¿se acuerdan ese pasaje? Cuando escucharon al Señor Jesucristo declarar el perdón de pecados a un paralítico, ellos mismos le preguntaron, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Ellos lo tenían claro, solo Dios puede perdonar pecados. Y claro, aunque ellos estaban rechazando en ese momento a Cristo, la afirmación de ellos es correcta. Hermanos, el perdón de los pecados pertenece exclusivamente a Dios. Entonces, no podemos nosotros pensar que la autoridad de Juan 20:23 es que hemos sido mandados a perdonar pecados. No, hermanos, no es así. Ningún hombre puede absolver la culpa de otro hombre delante del tribunal divino. Es decir, Señor, yo le perdoné el pecado a este. Aquí te lo traigo. Señor, a él no le perdoné, así es que castígale. Nosotros no tenemos esa autoridad. Ningún pastor puede borrar pecados. Ninguna iglesia puede justificar pecadores. Ningún apóstol recibió jamás esa prerrogativa de poder quitar y poner. No, hermanos. De hecho, cuando nosotros observamos el ministerio apostólico en el libro de los Hechos, nunca encontramos, usted nunca va a encontrar ni a Pedro, ni a Juan, ni a Pablo pronunciando absoluciones sacerdotales. De yo te perdono. No. O yo no te perdono. No. Lo que nosotros encontramos es algo muy, pero muy diferente. ¿Sabe qué es lo que encontramos en la obra apostólica? Encontramos a hombres proclamando el evangelio y el llamado a los pecadores al arrepentimiento y a la fe. Eso es lo que encontramos. Los encontramos predicando el evangelio. Por eso, hermanos, debemos ser muy finos en el momento de predicar el evangelio. Porque podemos estar contando una muy buena historia, ¿sí? Que nos puede hacer hasta llorar. Pero no estaríamos cumpliendo lo que el Señor nos ha mandado. Entonces lo que tenemos acá en la autoridad de Juan 20:23 no es una autoridad creadora. Me explico. No es una autoridad que crea perdón. Yo te perdono. Cree perdón. No, no es una autoridad creadora. Es una autoridad declarativa. Declarativa. Esa es la autoridad. Hermanos, la autoridad consiste en declarar lo que Dios ha dicho. Eso es lo que nos ha mandado el Señor, a que nosotros declaremos lo que Él ha decretado, lo que Él ha dicho. Para poder entender entonces esas palabras de retener, de remitir, debemos recordar, como les digo, el contexto. Nuestro Señor Jesucristo acaba de enviar a sus discípulos al mundo. ¿Cuál será el contenido de su mensaje? Pues el mismo evangelio que el Señor les ha confiado, el evangelio de la paz. Entonces, cuando los apóstoles anunciaban que todo aquel que se arrepintiese y que creyese en Cristo recibe perdón de pecados,
qué es el contenido del Evangelio? ¿Saben qué estaba haciendo? ¿Qué estaban haciendo? Estaban remitiendo pecados. Eso es. Cuando nosotros predicamos, anunciamos que en el arrepentimiento y en la fe en Cristo hay perdón de pecados, estamos remitiendo pecados. En un sentido ministerial. Cuando los apóstoles advertían que todo aquel que perseverara en su incredulidad permanecía bajo el juicio, bajo la condenación, ¿saben qué estaban haciendo? Reteniendo pecados. Reteniendo pecados. No porque ellos produjeran ese veredicto, no, sino porque estaban anunciando el veredicto de Dios, el veredicto en nombre de Dios. Es lo que hace un embajador, ¿no le parece? Y así es como hemos sido llamados. Un embajador puede leer un decreto de su rey, lo puede hacer, y le ha sido conferida esa autoridad para que lo lea. Vuestro rey os manda a decir, y lee el veredicto, lee el decreto, pero el embajador no tiene la autoridad para modificarlo, es decir, perdón para él, no hay perdón, no tiene esa disposición. Hermanos, de esta manera nosotros debiéramos considerar que un embajador, cuando es fiel, su función consiste en comunicar sola y exclusivamente la voluntad de aquel que lo envió. No hay otra manera. Así sucede con los ministros del Evangelio. La iglesia no determina quién será perdonado. La iglesia no determina quién será condenado. Dios, solamente Él ha determinado por medio de su palabra quién es perdonado y quién no. Nadie más. Entonces, ¿cuál es la tarea de la iglesia? Pues la tarea de la iglesia consiste en anunciar fielmente ese veredicto. Por eso, ayúdenme a buscar Marcos 16:16. Marcos 16:16. Allí se resume perfectamente esta autoridad de remitir, de retener. Marcos 16:16. Allí se dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Y qué hace la iglesia? La iglesia simplemente proclama lo que Dios ha dicho. ¿Has creído en Cristo? Sí, amén. ¿Eres salvo? Eso lo dice el Evangelio. ¿Y qué es lo que hace la iglesia? Lo declara. ¿No has creído en el Evangelio? Lo que sea. No creo. ¿Eres condenado? ¿Eres condenado? La iglesia simplemente proclama lo que Dios ya ha dicho. Ahora, ¿cómo se ejerce esa autoridad? Sencillo. La autoridad se ejerce mediante la predicación de la palabra y mediante la aplicación de la disciplina de la iglesia. Así es como se aplica esta autoridad. Esa autoridad se ejerce mediante el ejercicio de la predicación del Evangelio. Cada vez, hermanos, que el Evangelio es proclamado fielmente, solo hay dos respuestas posibles, ¿cierto? Cuando se predica, cree en Cristo y serás salvo. Solo hay dos respuestas. Una, algunos van a creer y otros no van a creer. No hay más. No hay un término neutro, medio, no lo hay. No, eso no es para mí, eso no. O cree o no cree. Por eso, hermanos, el mismo mensaje va a producir dos efectos distintos. Al que cree, sus pecados le son perdonados. Y al que no cree, ¿qué? Condenado. Y esto es lo que se refieren precisamente esos textos por allá en Mateo 16 y en Mateo 18 cuando nos hablan de las llaves del reino. ¿Sí han escuchado esos pasajes? Por ejemplo, Mateo 16:19. Palabras del Señor Jesucristo a Pedro. Mateo 16:19. Cuando dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Esa autoridad la ejerció el apóstol Pedro en el día del Pentecostés, cuando predicó.
La llave del reino fue la predicación, en donde abrió la puerta del reino para todos aquellos que creyeron. ¿Qué creyeron? En ese sentido, hermanos, las llaves del reino están siendo ejercidas constantemente por medio de la predicación de la palabra. Por eso es importante que nosotros ejerzamos esta autoridad, predicar el evangelio. Pero usted dirá, bueno, pero eso se le dijo fue a Pedro, ¿sí? Fue a Pedro y solamente a Pedro. No, no fue solamente a Pedro. Por eso está Mateo 18:18. Mateo 18, versículo 18. Esto está en el contexto de la disciplina eclesial. En Mateo 18:18 se le dice es a la iglesia, porque en el contexto de la disciplina, recuerda, si tu hermano pega contra ti, ve y repréndele, ¿sí? Y si no te escucha, si no se arrepiente, trae testigos. Y si no se arrepiente con testigos, dilo a la iglesia. Y en el contexto de la iglesia están estas palabras. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que atéis en la tierra será desatado en el cielo. Hermanos, cuando una iglesia recibe, piense, a un creyente en la comunión de los santos, está reconociendo una profesión de fe. ¿Crees en el Señor Jesucristo? Sí, creo. ¿Eres salvo? No porque yo esté otorgando la salvación, sino porque así lo dice la Escritura. Todo aquel que cree será salvo. Cuando una iglesia restaura a un hermano arrepentido, está reconociendo las evidencias de la gracia de Dios. Y cuando una iglesia excluye, porque esto también hace parte de la autoridad, cuando una iglesia excluye a una persona impenitente, ¿qué es impenitente? Que no se arrepiente. Eso es impenitente, una persona que no se ha arrepentido después de seguir finalmente el proceso establecido por Cristo para la disciplina. Dice la palabra del Señor que la iglesia debe declarar que esa persona ya no puede reconocerse como un hermano. Tenle por gentil y publicano. Eso es autoridad. Por eso esa autoridad, hermanos, siempre se deriva de Dios, no es nuestra. Es que yo perdono, como lo hacen catolicismo romano, ¿sí? Yo perdono. No, nosotros no perdonamos. Nosotros declaramos el perdón de Dios. Hermanos, nosotros, yo creo que, ya con ello termino, nosotros debemos pensar, es que la iglesia siempre ha de hablar únicamente en la medida en lo que habla las Escrituras. Más allá es transgredir la autoridad que el Señor nos ha dado. Más allá. Vivimos sí en una época que desprecia la autoridad o la exagera. Usted no es quien para juzgarme. Lo lamento, sí. El Señor nos dio autoridad. ¿Sí? A la luz de la Escritura. ¿Sí? Si usted vive como un impío, pues yo no te puedo llamar hermano. ¿Lo dice la Escritura? Lo dice la Escritura. Si uno diciéndose ser hermano y anda y pone una lista de pecados, ese no es tu hermano. Apártate de él, dice la palabra. Algunos van a despreciar la autoridad y lo hacen. Y huyen de la autoridad de la iglesia. Pero también hay el otro error y es que muchos exageran la autoridad y se vuelven tiranos. Algunos niegan que la iglesia posee autoridad alguna. Por otro lado, otros les atribuyen a los líderes espirituales una autoridad que solo le pertenece a Dios. Casi lo adoran como Dios. Pero aquí Juan 20 precisamente nos protege de semejantes males. Porque Cristo sí ha dado una autoridad a la iglesia, sí la ha dado, pero no para inventar doctrinas, no para dominar las conciencias, no para perdonar pecados, no. Cristo le ha dado autoridad a la iglesia para proclamar fielmente el evangelio, para ejercer las llaves del reino, para anunciar a este mundo caído un mensaje que puede
reconciliarles para con el Padre. Por eso, hermanos, la autoridad de la iglesia no descansa en los hombros de los hombres, ni en sus tradiciones, ni en las instituciones. Descansa en Cristo, en el Señor resucitado. Hermanos, y cierro con esto. Los discípulos comenzaron aquella noche ¿cómo? Con miedo, encerrados tras las puertas, trancadas, confundidos acerca del futuro. Pero hermanos, siempre que el Señor resucitado se presenta en medio, ¿qué es lo que hace? Él da una misión, alienta, anima, les da paz en sus corazones, lo recuerda, lo que hay en nosotros, da una misión para las vidas y nos da la autoridad para hacerlo. Entonces, hermanos, ¿cuál es la misión cristiana? Predicar la paz de Cristo, predicar la reconciliación con Dios. Esa es la misión. La misión de la iglesia, ¿es posible por nuestras fuerzas? No es posible por nuestras fuerzas. Necesitamos al Espíritu Santo. La misión de la iglesia ¿es de vez en cuando? No, es permanente. Es permanente. En todo momento debemos estar predicando al Cristo crucificado y resucitado. ¿La iglesia tiene autonomía para perdonar pecados? No, no tiene autonomía para perdonar pecados. Y si tiene autoridad, la tiene es porque ha sido delegada por Dios. Así es que, hermanos, es que la iglesia puede desatar en la medida en que declare con fidelidad lo que Dios ha establecido en su palabra. No hay otra manera. Que el Señor entonces nos ayude, hermanos. Oremos entonces.